objetivo de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, número 348, es el de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales referentes a la prevención, protección, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Así también tiene el objetivo de perseguir y sancionar a los agresores para fortalecer y lograr que las mujeres tengan el ejercicio del derecho de una vida libre de violencia. La Ley 348 establece 16 formas de violencia y una abierta para poder identificar cualquier vulneración a este derecho. Las 16 formas de violencia están establecidas en la ley y algunas son delitos y otras no, pero no dejan de ser violencia. No. Si bien la Ley 348 establece formas de violencia, también establece la tipificación de hechos de violencia que constituyen delito. Por ejemplo, dentro de los hechos de violencia que constituyen delito está la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, el feminicidio, entre otras. Estas violencias deben ser sustanciadas en la vía penal, en la vía judicial, para obtener resultados con sanciones de privación de libertad. Aquellas formas de violencia que no constituyen delito, pero sí también vulneran los derechos de las mujeres, son las que se sustancian en la vía administrativa. Por ejemplo, hablamos de violencia mediática, violencia simbólica, violencia institucional, entre otras. Sí, la Ley 348 tiene su reglamento, es el Decreto Supremo 2145 que ha sido promulgado el 14 de octubre del 2014, justamente con la intención de reglamentar la prevención, la atención, la protección y lo más importante del decreto reglamentario es la asignación de recursos para trabajar la violencia contra las mujeres. En nuestro país existía hasta antes de la promulgación de la Ley 348 la Ley 1674, que era una ley que sancionaba la violencia contra las mujeres. Haciendo un análisis de los resultados de la Ley 1674, se ha visto que los niveles de violencia no habían ni disminuido ni tampoco se había hecho un trabajo a nivel social. Entonces, el año 2006 se ha presentado propuestas para tener una ley integral, una ley que proteja con mayores elementos y mayores mecanismos a las mujeres. A partir del año 2006 para adelante ya se ha ido con el apoyo de organizaciones sociales, instituciones de la sociedad civil, el Estado a través de sus mecanismos de acción, diseñar, construir un proyecto de ley. El año 2009 se ha logrado actualizar esta propuesta de ley en el marco de la nueva Constitución Política del Estado. Y ya el año 2013 ha sido sancionada esta ley y más aún ha exigido la sociedad una norma de este nivel de protección cuando han acaecido hechos de violencia significativos en nuestra sociedad, por ejemplo el hecho de la muerte de la periodista Analí Guaycho, que fue quien impulsó esta sanción, esta promulgación, y ya tenemos a partir del año 2013 una ley integral que protege a todas las mujeres en el territorio boliviano contra la violencia en razón de género. Estamos a 5 años de la promulgación de la ley y sí podemos ver que en nuestra sociedad se ha posicionado de manera fuerte, de manera correcta, el conocimiento de la norma. Las mujeres y los hombres y en realidad la sociedad en general visibiliza con mayor fortaleza los hechos de violencia y se denuncia más. Sí
Sin embargo, aún todavía estamos lentamente en su implementación. Hay algunos factores que deben ser reestructurados para poder tener una aplicación efectiva y correcta. Pero a la fecha sí tenemos varios avances en la implementación de la norma. La Ley 348 establece que toda mujer que sea víctima de violencia o toda persona que conozca de un hecho de violencia puede acudir a las instancias receptoras de la denuncia, como son el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especializada de Atención Priorizada, y también acudir a la Policía Boliviana a través de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la FELCB. También se cuenta con instancias que promueven la denuncia y se permiten la efectivización de la ley, como los Servicios Legales Integrales Municipales, SLIMs, que existen en la mayoría de los municipios en nuestro país, las Defensorías de Niñez y Adolescencia, cuando las víctimas son menores de 18 años, los SIGPLUS, que son Servicios Plurinacionales de Atención de Justicia Plural, los SEPTAVI, que son Servicios de Atención a Víctimas en Violencia, y cuando corresponda se puede acudir a las autoridades indígena, originario y campesinas. Una sanción por un hecho de violencia solamente va a ser efectiva cuando se haya iniciado una denuncia. Las mujeres que sientan ser víctimas de violencia deben acudir a las instancias referidas, sentar la denuncia y se iniciará y activará todo un mecanismo de protección, un mecanismo judicial, donde se podrá sustanciar el proceso y se llegará a una determinada sanción. Nuestro país se encuentra dentro de los países con mayores normativas de protección a los derechos humanos y sobre todo a los derechos humanos de las mujeres. Es importante reconocer que la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia 348 es una norma de avanzada y es importante poder implementarla y aplicarla efectivamente en nuestro país. Sabemos que los datos de violencia contra las mujeres son alarmantes. Por esa misma razón, es un trabajo arduo de todas las instituciones y de todos los actores. Entonces, que todos trabajemos contra esta situación que vulnera los derechos de las mujeres es importante.